Los desastres de Sofía, cuento de Clarice Lispector. Cualquiera que hubiese sido su trabajo anterior, lo había abandonado. Había cambiado de profesión y se había puesto con pesadumbre a enseñar en la primaria. Era todo lo que sabíamos de él. El maestro era gordo, grande y silencioso, con los hombros contraídos. En vez de un nudo en la garganta, tenía los hombros contraídos. Usaba un saco demasiado corto, anteojos sin aro, con un hilo de oro sobre la nariz gruesa y romana. Y yo me sentía atraída por él. No amor, sino atraída por su silencio y por la controlada impaciencia que tenía al enseñarnos y que, ofendida, yo había adivinado. Empecé a portarme mal en clase. Hablaba muy alto, molestaba a mis compañeros, interrumpía la lección con chistecitos, hasta que él decía colorado: «Cállese o la echo del aula». Herida, triunfante, yo contestaba en desafío: «¡Écheme!». No me echaba, si no me estaría obedeciendo. Pero yo lo exasperaba de tal manera que se volvía doloroso para mí ser el objeto del odio de ese hombre que de cierta manera yo amaba. No lo amaba como la mujer que quería ser un día. Lo amaba como una niña que intentaba desastrosamente proteger a un adulto, con la cólera de quien aún no ha sido cobarde, y de un hombre fuerte, con los hombros curvados. Me irritaba. De noche, antes de dormir, me irritaba. Yo tenía poco más de 9 años, dura edad, como el tallo que no se rompió de una begonia. Yo lo azuzaba y al lograr exacerbarlo sentía en la boca, en gloria de martirio, la insoportable acidez de la begonia cuando se la aplasta entre los dientes. Y me comía las uñas exultante. Por la mañana, al cruzar la puerta de la escuela, pura como iba con mi café con leche y la cara lavada, era un shock encontrarse con el hombre que me había hecho de bañar por un abismal minuto antes de dormir. En superficie de tiempo había sido solo un minuto, pero en profundidad eran viejos siglos de oscurísima dulzura. Por la mañana, como si no hubiese contado con la existencia real de quien había desencadenado mis negros sueños de amor, por la mañana, ante el hombre grande con su saco corto, era arrojada en shock a la vergüenza, a la perplejidad y a la aterradora esperanza. La esperanza era mi pecado más grande. Cada día se renovaba la larga mezquina que inauguraba por la salvación de aquel hombre. Quería su bien y en respuesta él me odiaba. Magullada me había vuelto su demonio y tormento, símbolo del infierno que debía ser para él enseñarle aquella clase risueña de desinteresados. Se había vuelto un placer ya terrible no dejarlo en paz. El juego, como siempre, me fascinaba, sin saber que obedecía viejas tradiciones, pero con una sabiduría con la que ya nacen los malos, esos malos que se comen las uñas de asombro, sin saber que obedecía una de las cosas que más suceden en el mundo. Yo era la prostituta y él el santo. No, quizás no es eso. Las palabras me anteceden y me sobrepasan, me tientan y me modifican, y si no me cuido, será demasiado tarde. Las cosas se dirán sin que yo las haya dicho, o por lo menos no era solo eso. Mi embrollo proviene de que una alfombra está hecha de tantos hilos que no puedo resignarme a seguir un único hilo. Mi enredo viene de que un relato está hecho de muchos relatos y no puedo contarlos todos. Una palabra más verdadera podría, de eco en eco, hacer desmoronar por el despeñadero mis saltos glaciales. Así pues, no hablaré más del remolino que había en mí mientras devaneaba antes de dormirme. Si no, yo misma terminaré pensando que era solo esa suave vorágine lo que me impelía hacia él, olvidando mi desesperada abnegación. Yo me había vuelto su seductora, de ver que no me había impuesto nadie. Era lamentable que hubiese caído en mis manos equivocadas la tarea de salvarlo por la tentación.
pues de todos los adultos y niños de ese tiempo, yo era probablemente la menos indicada. Esa duerme enroscada, como decía nuestra empleada, pero era como si sola, como un alpinista paralizado por el terror del precipicio, yo, por más inhábil que fuese, no pudiese sino intentar ayudarlo a bajar. El maestro había tenido la mala suerte de que justo la más imprudente se quedara sola con él en sus páramos. Por más arriesgado que fuese mi lado, estaba obligado a arrastrarlo hacia él, pues el suyo era mortal. Era lo que hacía como una criatura molesta tira un grande del borde del saco. Él no miraba hacia atrás, no preguntaba lo que quería y se libraba de mí de un zarandeo. Yo seguía tirando del saco. Mi único instrumento era la insistencia. Y de todo eso él solo advertía que le rompía los bolsillos. Es verdad que ni yo misma sabía muy bien qué hacía. Mi vida con el maestro era invisible. Pero yo sentía que mi papel era malo y peligroso. Me impelía la voracidad por una vida real que tardaba, y peor que torpe, a mí también me gustaba romperle los bolsillos. Solo Dios perdonaría lo que yo era, porque solo Él sabía de qué me había hecho y para qué. Yo me dejaba, pues, ser materia de Él. Ser materia de Dios era mi única bondad, y la fuente de un naciente misticismo. No misticismo por Él, sino por la materia de Él, sino por la vida cruda y llena de placeres. Yo era una adoradora. Aceptaba la vastedad de lo que conocía y a ella me confiaba entera, con secretos de confesionario. ¿Sería hacia las oscuridades de la ignorancia que seducía al maestro? Con el ardor de una monja en la celda, monja alegre y monstruosa, pobre de mí. Y ni de eso podría librarme. En el aula todos éramos igualmente monstruosos y suaves, ávida materia de Dios. Pero si me conmovían sus gordos hombros contraídos y su saquito ajustado, mis carcajadas solo lograban hacer que él, a qué precio fingiendo olvidarme, quedase más contraído de tanto autocontrol. La antipatía que ese hombre sentía por mí era tan fuerte que yo me detestaba, hasta que mi risa fue definitivamente reemplazando mi delicadeza imposible. Aprender no aprendía nada en aquellas clases. El juego de volverlo infeliz me había tomado demasiado, soportando con desenvuelta amargura mis piernas largas y los zapatos siempre maltrechos, humillada por no ser una flor, y sobre todo torturada por una infancia enorme que temía que no llegase nunca a su fin. Más infeliz lo volvía, y sacudía con altivez mi única riqueza, el pelo lacio, que en mis planes un día quedaría lindo con permanente, y que a costa del futuro yo ejercitaba sacudiéndolo. Estudiar no estudiaba. Confiaba en mi holganza, siempre bien sucedida, y que también el maestro tomaba como una preocupación más de niña odiosa. En esto no tenía razón. La verdad es que no me sobraba tiempo para estudiar. Las alegrías me ocupaban, estar atenta me tomaba días y días. Estaban los libros de historias que leía comiéndome apasionada las uñas hasta la carne, en mis primeros éxtasis de tristeza, refinamiento que ya había descubierto. Estaban los niños que yo había elegido y que no me habían elegido. Perdía horas de sufrimiento porque eran inalcanzables, y otras horas más de sufrimiento, aceptándolos con ternura, pues el hombre era mi rey de la creación. Estaba la esperanzada amenaza del pecado. Con miedo yo me ocupaba en esperar, sin hablar de que permanentemente me ocupaba en querer y no querer ser lo que era. No me decidía por cuál de mí. Toda yo era lo que no se podía. Haber nacido era algo lleno de errores que corregir. No era para irritar al maestro que no estudiaba. Solo tenía tiempo para crecer. Lo que hacía a todas partes,
con una falta de gracia que parecía más bien el resultado de un error de cálculo. Las piernas no armonizaban con los ojos y la boca. Era emocionada, mientras las manos se desgajaban sucias. En mi apuro, crecía sin saber hacia dónde. El hecho de que una foto de esa época me revela, en cambio, como una niña bien plantada, salvaje y suave, con ojos pensativos, bajo un flequillo pesado, esa foto real no me desmiente, sino que revela una fantasmagórica desconocida que yo no comprendería si fuese su madre. Solo mucho después, habiéndome por fin organizado en cuerpo y sintiéndome fundamentalmente más garantizada, pude aventurarme y estudiar un poco. Antes, sin embargo, no me podía arriesgar a aprender. No quería perturbarme, tenía intuitivo cuidado con lo que era, ya que no sabía lo que era, y con vanidad cultivaba la integridad de la ignorancia. Fue una pena que el maestro no haya llegado a ver lo que 4 años después inesperadamente me volvería. A los 13 años, con las manos limpias, bañada, toda compuesta y preciosa, me hubiese visto como una estampita de Navidad en el balcón de una casa. Pero, en vez de él, abajo había pasado un excompañerito, quien había gritado mi nombre sin darse cuenta de que yo ya no era una nena, y sí una joven digna, cuyo nombre ya no se puede chillar por las veredas de una ciudad. —¿Qué pasa? —interrogué al intruso con gran esquivez. Recibí entonces como respuesta gritada la noticia de que el maestro había muerto aquella madrugada. Y Blanca, con los ojos muy abiertos, había mirado la calle vertiginosa a mis pies, mi compostura rota como la de una muñeca partida. Volviendo a 4 años atrás, fue quizás por todo lo que conté mezclado y en conjunto que escribí la composición que el maestro había pedido, punto de desenlace de este relato y comienzo de otros. ¿O fue solo por el apuro de terminar de cualquier manera la lección para poder jugar en el parque? Les voy a contar un cuento, dijo, y ustedes hagan la composición, pero usando las palabras de ustedes. Lo que terminen no tienen que esperar las campanas, ya pueden irse al recreo. Lo que contó: un hombre muy pobre había soñado que había descubierto un tesoro y se había vuelto muy rico. Al despertar, había arreglado sus cosas y partido en busca del tesoro. Había andado por todo el mundo y seguía sin encontrar el tesoro. Cansado, había vuelto a su pobre casita, y como no tenía que comer, había empezado a plantar en su pobre patio. Tanto había plantado, tanto había cosechado, tanto había empezado a vender, que se había vuelto muy rico. Oí con aire de desprecio, ostensivamente jugando con el lápiz, como si quisiera dejar claro que sus cuentos no me engatusaban y que yo sabía bien quién era él. Él la había contado sin mirarme una única vez. Es que en la falta de aptitud para amarlo y en el gusto de perseguirlo, yo también lo acosaba con la mirada. A todo lo que decía, yo contestaba con una simple mirada directa, de la cual nadie, en sana conciencia, podría acusarme. Era una mirada que yo tornaba bien límpida y angelical, muy abierta, como la de la candidez mirando el crimen. Y lograba siempre el mismo resultado. Con perturbación evitaba mis ojos y empezaba a tartamudear, lo que me llenaba de un poder que me maldecía, y de piedad, lo que a su vez me irritaba que él obligase a una niña de porquería a comprender a un hombre. Eran casi las 10 de la mañana, pronto sonaría la campana del recreo. Aquel colegio alquilado dentro de uno de los parques de la ciudad tenía el campo de recreo más grande que jamás he visto. Era tan lindo para mí como sería para una ardilla o un caballo. Había árboles desparramados, largas bajadas y subidas y extendido césped. No se terminaba nunca. Todo allí era lejos y grande, hecho para las piernas largas de una niña.
con lugar para pilas de ladrillos y madera de origen ignorado, matas de agrias begonias que comíamos, para sol y sombra donde hacían miel las abejas. Allí cabía un inmenso aire libre, y todo había sido vivido por nosotros. Ya habíamos rodado desde cada declive, intensamente cuchicheado atrás de cada pila de ladrillos, comido varias flores, y en todos los troncos habíamos grabado con navaja fechas, dulces malas palabras y corazones traspasados por flechas. Niños y niñas hacían allí su miel. Yo estaba por terminar la composición y el olor de las sombras escondidas ya me llamaban. Me apuré. Como solo sabía usar mis propias palabras, escribir era sencillo. Me apuraba también el deseo de ser la primera en cruzar el aula. El maestro había terminado por aislarme en cuarentena en el último pupitre y entregarle insolente la composición, demostrándole así mi rapidez, calidad que me parecía esencial para vivir y que estaba segura el maestro solo podía admirar. Le entregué el cuaderno y él lo recibió sin siquiera mirarme. Fastidiada, sin un elogio por mi velocidad, salí saltando hacia el gran parque. La historia, que yo había transcrito con mis propias palabras, era igual a la que él había contado, solo que en esa época estaba empezando a encontrarle la moraleja a los cuentos, lo que, si me santificaba más tarde, amenazaría con sofocarme en la rigidez. Con algún coqueteo, pues, había agregado las frases finales, frases que horas después leí y releía para ver qué habría en ellas de tan poderoso, a punto de finalmente haber provocado al hombre de un modo en que yo misma no lo había logrado hasta ese momento. Probablemente lo que el maestro había querido dejar implícito en su cuento triste es que el arduo trabajo era el único modo de llegar a tener fortuna. Pero con liviandad yo me había decidido por la moraleja opuesta. Algo sobre el tesoro que se disimula, que está donde menos se espera, que solo cabe descubrir. Creo que hablé de sucios huertos con tesoros. Ya no recuerdo, no sé si fue exactamente eso. No logré imaginar con qué palabras de niñas había expuesto un sentimiento sencillo, pero que se vuelve un pensamiento complicado. Supongo que arbitrariamente, contrariando el sentido real del cuento, yo de algún modo ya me prometía por escrito que el ocio, más que el trabajo, me daría grandes recompensas gratuitas, las únicas a las que aspiraba. Es posible también que ya entonces hubiese iniciado mi gran obstinación. Daría todo lo mío por nada. Al revés del trabajador del cuento, en la composición yo me sacudía de los hombros todos los deberes y salía libre y pobre y con un tesoro en la mano. Me fui al recreo, donde quedé sola con el premio inútil de haber sido la primera, picoteando la tierra, esperando impaciente los chicos que de a poco empezaron a surgir del aula. En medio de los violentos juegos se me ocurrió buscar en mi pupitre no recuerdo qué, para mostrárselo al cuidador del parque, mi amigo y protector. Empapada de sudor, roja con una felicidad irreprimible, que si fuese en mi casa me valdría unas cachetadas. Volé hacia el aula, la crucé corriendo y tan atolondrada que no vi al maestro que hojeaba los cuadernos apilados sobre la mesa. En la mano ya tenía lo que había ido a buscar, e iniciando otra carrera de vuelta. Solo entonces mi mirada tropezó con el hombre. Solo en la cátedra me miraba. Era la primera vez que estábamos frente a frente por nuestra cuenta. Me miraba. Mis pasos, de vagarosos, casi cesaron. Por primera vez estaba sola con él, sin el apoyo cuchicheado de la clase, sin la admiración que mi descaro provocaba. Intenté sonreír, sintiendo que la sangre me desaparecía de la cara. Una gota de sudor me corrió por la frente. Él me miraba. La mirada era una pata tierna y pesada sobre mí, pero si la pata era suave, me paralizaba entera como un gato que sin apuro sujeta la cola de un ratón.
La gota de sudor fue bajando por la nariz y por la boca, partiendo mi sonrisa al medio. Solo eso. Sin una expresión en la mirada, él me miraba. Empecé a bordear la pared con los ojos bajos, sujetándome entera en mi sonrisa, único rasgo de un rostro que había perdido sus contornos. Nunca había advertido lo largo que era el aula. Solo ahora, al lento paso del miedo, veía su tamaño real. Y mi falta de tiempo me había dejado advertir hasta ese momento lo austeras y altas que eran las paredes, y duras. Yo sentía la pared dura en la palma de la mano. En una pesadilla de la cual formaba parte sonreír, yo casi no creía que lograría alcanzar el ámbito de la puerta. ¿Desde dónde correría? ¡Ay! ¿Cómo correría a refugiarme en medio de mis iguales, los niños? Además de concentrarme en la sonrisa, mi minucioso esmero era no hacer ruido con los pies, y así adhería a la naturaleza íntima de un peligro del cual desconocía todo el resto. Fue con un escalofrío que me adiviné de repente como en un espejo, una cosa húmeda apoyándose a la pared, avanzando despacio en punta de pies y con una sonrisa cada vez más intensa. Mi sonrisa había cristalizado el aula en silencio, e incluso los ruidos que venían del parque se escurrían por el lado de afuera del silencio. Llegué por fin a la puerta, y el corazón imprudente se puso a latir muy alto bajo el riesgo de despertar el gigantesco mundo que dormía. Fue cuando oí mi nombre. De golpe, clavada al piso, con la boca seca, me quedé allí de espaldas a él, sin animarme a darme vuelta. La brisa que entraba por la puerta terminó de secar el sudor del cuerpo. Giré despacio, conteniendo en los puños cerrados el impulso de correr. Al sonido de mi nombre el aula se había deshipnotizado, y muy despacio vi al maestro entero. Muy despacio vi que el maestro era muy grande y muy feo, y que era el hombre de mi vida, el nuevo y gran miedo, pequeña sonámbula, sola, frente a lo que mi fatal libertad finalmente me había llevado. Mi sonrisa, todo lo que había sobrado de un rostro, también se había apagado. Yo era 2 pies endurecidos en el suelo y un corazón que de tan vacío parecía morirse de sed. Me quedé allí, fuera del alcance del hombre. Mi corazón se moría de sed, sí, mi corazón se moría de sed. Calmo como antes de matar fríamente, dijo: «Acérquese más». ¿Cómo se vengaba un hombre? Yo iba a recibir de vuelta en plena cara la pelota del mundo que yo misma le había tirado y que no por eso conocía. Iba a recibir de vuelta una realidad que no habría existido si no lo hubiese temerariamente adivinado, y de ese modo le hubiese dado vida. ¿Hasta qué punto ese hombre, un montón de compacta tristeza, era también un montón de furia? Pero mi pasado era ahora demasiado tarde. Un arrepentimiento estoico mantuvo erecta mi cabeza. Por primera vez la ignorancia, que hasta ese momento había sido mi gran guía, me desamparaba. Mi papá estaba en el trabajo, mi mamá se había muerto hace meses, yo era el único yo. «Tome su cuaderno», agregó. La sorpresa hizo súbitamente que lo mirara. ¿Era solo eso entonces? El alivio inesperado fue casi más impactante que mi susto anterior. Avanzé un paso, extendí la mano tartamudeante, pero el maestro se quedó inmóvil y no me entregó el cuaderno. Para mi súbita tortura, sin dejar de mirarme fijamente, se fue sacando lentamente los anteojos y me miró con ojos desnudos que tenían muchas pestañas. Yo nunca le había visto los ojos que, con las innumerables pestañas, parecían 2 cucarachas dulces. Él me miraba, y yo no supe cómo existir delante de un hombre. Disimulé mirando al techo, al piso, las paredes, y mantenía la mano aún extendida, porque no sabía cómo replegarla. Él me miraba manso, curioso, con los ojos despeinados, como si se hubiese despertado.
¿Me aplastaría con una mano inesperada? ¿O exigiría que me arrodillase y pidiese perdón? Mi hilo de esperanza era que él no supiera lo que yo había hecho, así como yo ya no sabía, en realidad nunca lo había sabido. ¿Cómo le vino la idea del tesoro que se disimula? ¿Qué tesoro? Murmuré atontada. Nos miramos fijamente en silencio. ¡Ah, el tesoro! Me precipité de repente, incluso sin entender, ansiosa por admitir cualquier falta, implorándole que mi castigo consistiese solo en sufrir para siempre de culpa, que la tortura eterna fuese mi punición, pero nunca esta vida desconocida. El tesoro que está escondido donde menos espera, que solo falta descubrirlo. ¿Quién le dijo eso? El hombre enloqueció, pensé. Pues, ¿qué tenía que ver el tesoro con todo eso? Atónita, sin comprender, y caminando de inesperado a inesperado, presentí, sin embargo, un terreno menos peligroso. En mis carreras había aprendido a levantarme de las caídas, incluso cuando rengueaba, y enseguida me repuse. Fue la composición del tesoro. Ese entonces debe haber sido mi error. Débil, y aunque pisando cuidadosa en la nueva y resbaladiza seguridad, yo sin embargo ya me había levantado lo bastante de mi caída, como para poder sacudir, en una imitación de la antigua arrogancia, la futura cabellera con ondas. Nadie, pues, contesté renqueando. Yo misma lo inventé, dije trémula, pero ya volviendo a resplandecer. Si estaba aliviada por tener por fin algo concreto con que lidiar, empezaba sin embargo a darme cuenta de algo mucho peor, la súbita falta de rabia en él. Lo miré intrigada, de soslayo, y poco a poco desconfiadísima. Su falta de rabia empezaba a amedrentarme. Tenía amenazas nuevas que no comprendía, esa mirada que no dejaba de mirarme fijamente y sin cólera. Perpleja, y a cambio de nada, yo perdí a mi enemigo y sustento. Lo miré sorprendida. ¿Qué quería de mí? Me abrumaba, y su mirada sin rabia había empezado a importunarme más que la brutalidad que yo había temido. Un miedo pequeño, todo frío y sudado, me fue tomando. Despacio, para que no se diera cuenta, reculé la espalda hasta encontrar atrás de ella la pared. Y luego la cabeza retrocedió hasta no tener a dónde ir. Desde esa pared, donde me había clavado entera, lo miré furtivamente. Y mi estómago se llenó de un agua de náusea. No sé contar. Yo era una niña muy curiosa y para mi palidez vi, erizada, a punto de vomitar, aunque hasta el día de hoy no sepa exactamente qué vi. Pero sé que vi. Vi tan hondo como en una boca. De pronto veía el abismo del mundo. Lo que veía era anónimo, como una panza abierta para una operación de intestinos. Vi una cosa haciéndose en su cara. El malestar ya petrificado subía con esfuerzo hasta la piel. Vi la mueca, vagarosamente titubeando y rompiendo una costra. Pero esa cosa que en muda catástrofe se desenraizaba, esa cosa aún se parecía tan poco a una sonrisa, como si un hígado o un pie intentasen sonreír, no sé. Lo vi tan cerca que no sé lo que vi, como si mi ojo, curioso, se hubiese pegado al agujero de la cerradura y en shock se encontrara del otro lado, con otro ojo pegado que lo mira. Vi dentro de un ojo, lo que era tan incomprensible como un ojo abierto con su gelatina móvil, con sus lágrimas orgánicas. Por sí mismo el ojo llora, por sí mismo el ojo se ríe, hasta que el esfuerzo del hombre se fue completando todo atento, y en victoria infantil mostró, perla arrancada de la panza abierta que sonreía. Vi un hombre con entrañas sonriendo. Vi su impresión extrema, no equivocarse, su aplicación de alumno lento, la falta de aptitud, como si de golpe se hubiese vuelto zurdo. Sin entender, yo sabía que pedían de mí que recibiese su entrega y la de su panza abierta, y que recibiera su peso de hombre. Mi espalda forzó desesperadamente la pared. Retrocedí,
Era demasiado temprano para que viera tanto. Era demasiado temprano para ver cómo nace la vida. La vida que nace era mucho más sangriento que morir. Morir es ininterrumpido, pero ver la materia inerte que lentamente intenta levantarse como un gran muerto vivo, ver la esperanza me aterrorizaba, ver la vida que me revolvía el estómago. Le pedían demasiado a mi valentía solo porque yo era valiente, pedían mi fuerza solo porque yo era fuerte. Pero ¿y yo? Grité 10 años después, por motivos de amor perdido. ¿Quién jamás vendrá hasta mi debilidad? Yo lo miraba sorprendida y para siempre no supe qué vi. Lo que yo había visto podía cegar a los curiosos. Entonces dijo, usando por primera vez la sonrisa que había aprendido: «¿Está tan linda su composición del tesoro? El tesoro que solo hace falta descubrir. Usted...». No agregó nada por un momento. Me escrutó, suave, indiscreto, tan íntimo como si fuera mi corazón. «Usted es una niña muy graciosa», dijo por fin. Fue la primera vergüenza real de mi vida. Bajé los ojos sin lograr sustentar la mirada indefensa de ese hombre al cual siempre había engañado. Sí, mi impresión era que a pesar de su rabia, de algún modo, había confiado en mí, y que entonces yo lo había engañado con el cuento del tesoro. En esa época yo pensaba que todo lo que invento es mentira, y sólo la conciencia atormentada del pecado me redimía del vicio. Bajé los ojos con vergüenza. Prefería su antigua cólera que me había ayudado en mi lucha contra mí misma, pues coronada de fracaso mis métodos y quizás terminase un día corrigiéndome. Lo que no quería era ese agradecimiento que no solo era mi peor punición, por no merecerlo, sino que venía a alentar mi vida equivocada que yo tanto temía. Vivir equivocadamente me atraía. Le quise avisar que no se encuentra un tesoro así nomás, pero al mirarlo me desalenté. No me animaba a desilusionarlo. Me había habituado a proteger la alegría de los demás, la de mi papá, por ejemplo, que era más desprevenido que yo. Pero qué difícil fue tragar en seco esa alegría que tan irresponsablemente yo había causado. Él parecía un mendigo que agradecía el plato de comida sin darse cuenta de que le habían dado carne podrida. La sangre me subía a la cara, ahora tan caliente que pensé que estaba con los ojos inyectados, mientras que él, probablemente en nueva equivocación, debía pensar que yo me había puesto colorada de placer por el elogio. Aquella misma noche todo eso se transformaría en irreprimible crisis de vómito que mantendría prendida todas las luces de mi casa. «Usted», repitió entonces lentamente, como si de a poco admitiera con encantamiento lo que por casualidad le había llegado a la boca, «usted es una niña muy graciosa. ¿Sabe? Es una loquita», dijo usando otra vez la sonrisa, como un niño que duerme con sus zapatos nuevos. Ni siquiera sabía que la sonrisa lo volvía feo. Confiado se dejaba ver en su fealdad, que era su parte más inocente. Tuve que tragarme como pude la ofensa que me hacía al creerme, tuve que tragarme la piedad por él, la vergüenza por mí. Tonto, si le pudiera gritar. Eso del tesoro disimulado es un invento, es algo para niñas. Tenía mucha conciencia de ser una criatura, lo que explicaba todos mis grandes defectos, y había puesto tanta fe en que un día crecería, y aquel hombre grande se dejaba engañar por una nenita descarada. Él mataba en mí por primera vez mi fe en los adultos. También él, un hombre, creía, como yo, en las grandes mentiras. Y de repente, con el corazón latiendo de desilusión, no soportó un instante más. Sin haber agarrado el cuaderno, corrí al parque, con la mano en la boca, como si me hubiesen roto los dientes. Con la mano en la boca, horrorizada, yo corría para no parar nunca. La oración profunda no es la que pide. La oración más profunda es la que ya no pide. Yo corría, muy asombrada. En mi pureza había depositado la esperanza de redención en los adultos. La necesidad de creer en mi bondad futura hacía que venerara a los grandes, que había hecho mi imagen
pero una imagen mía, al fin purificada por la penitencia del crecimiento, al fin liberada del alma sucia de niña. Y todo eso destruía ahora el maestro, y destruía mi amor por él y por mí. Mi salvación sería imposible. Ese hombre también era yo, mi amargo ídolo que había caído ingenuamente en las artimañas de una criatura confusa y sin candidez, y que se había dejado guiar dócilmente por mi diabólica inocencia. Con la mano apretando la boca corría por el polvo del parque. Cuando por fin me di cuenta de que estaba bien lejos de la órbita del maestro, sofrené exhausta la carrera, y a punto de caer me apoyé con todo mi peso en el tronco de un árbol. Respirando alto, respirando, allí me quedé jadeante y con los ojos cerrados, sintiendo en la boca lo amargo polvoriento del tronco, pasando y repasando mecánicamente los dedos por el duro grabado de un corazón con flecha. Y de repente, apretando los ojos cerrados, gemí, entendiendo un poco más. Querría decir que yo era un tesoro disimulado, el tesoro donde menos se espera. ¡Ay, no, no! Pobrecito, pobre rey de la creación, de tal modo había necesitado. ¿Qué había necesitado? Que hasta yo me había transformado en tesoro. Yo aún tenía mucho más carrera dentro mío. Forcé la garganta seca a recuperar el aliento y, empujado con rabia el tronco del árbol, empecé de nuevo a correr hacia el fin del mundo. Pero aún no había divisado el final sombreado del parque, y mis pasos se fueron volviendo más lentos, excesivamente cansados. No podía más. Quizá por el cansancio, pero sucumbía. Eran pasos cada vez más lentos, y el follaje de los árboles se movía lento. Eran pasos un poco deslumbrados. En vacilación fui parando. Los árboles rodaban altos. Es que una dulzura muy extraña fatigaba mi corazón. Intimidada, yo oscilaba. Estaba sola en el césped. Apenas me tenía en pie, sin ningún apoyo, con la mano en el pecho, cansado como la de una virgen anunciada, y de cansancio bajando a la suavidad primera, una cabeza felizmente humilde que desde muy lejos quizá recordase la de una mujer. La copa de los árboles se movía para adelante y para atrás. «Usted es una niña muy graciosa, usted es una loquita», había dicho. Era como un amor. No, yo no era graciosa. Sin siquiera saberlo era muy seria. No, no era una loquita. La realidad era mi destino. Y era lo que en mí dolía en los demás. Y por Dios, yo no era un tesoro. Pero si yo antes había descubierto en mí todo el ávido veneno con que se nace o con que se roe la vida. Solo en ese instante de miel y flores descubría de qué modo me curaba. El que me amase así, yo habría curado al que sufriese por mí. Yo era la oscura ignorancia con sus hambres y risas, con las pequeñas muertes alimentando mi vida inevitable. Pero si yo era mala, yo había sido todo lo que ese hombre había tenido en ese momento. Por lo menos una vez él tendría que amar, y sin que sea nadie, a través de alguien. Y yo solo había estado allí, aunque hasta fuese su única ventaja, atendiendo solo a mí y obligado a iniciarse amando lo malo, había empezado por lo que pocos llegan a alcanzar. Sería demasiado fácil quererlo limpio. Lo inalcanzable por el amor era lo feo. Amar lo impuro era nuestra profunda nostalgia. A través de mí, la difícil de amar, él había recibido con gran caridad por sí mismo aquello de que estamos hechos. ¿Entendía yo todo eso? No, no sé qué entendí en ese momento, pero así como por un instante en el maestro había visto con aterrorizada fascinación el mundo, y aún ahora todavía no sé lo que vi, solo que para siempre y que en un segundo vi, así no se entendí, y nunca sabré qué entendí, nunca sabré lo que entiendo. Sea lo que entendí en el parque fue, con un shock de dulzura, entendido por mi ignorancia. Ignorancia que allí parada, en una soledad sin dolor, no menor que la de los árboles, yo recuperaba entera la ignorancia y su verdad incomprensible. Allí estaba la niña demasiado viva, y he aquí que todo lo que en mí era malo servía a Dios y a los hombres.
todo lo que en mí era malo era mi tesoro. Como una virgen anunciada, sí, por haberme permitido que lo hiciera por fin sonreír, por eso me había anunciado. Él recién me había transformado en más que el rey de la creación, había hecho de mí la mujer del rey de la creación, pues justo a mí, tan llena de garra y sueños, había cabido arrancar de su corazón la flecha puntiaguda. De pronto se explicaba por qué yo había nacido sin asco al dolor. ¿Para qué te sirven esas largas uñas? Para arañarte mortalmente y arrancarte las mortales espinas, contesta el lobo del hombre. ¿Para qué te sirve esa cruel boca de hambre? Para morderte y para soplar, así no te duele demasiado, amor mío, ya que tengo que dolerte, y soy yo el lobo inevitable, pues la vida me fue dada. ¿Para qué te sirven esas manos que arden y sujetan? Para que nos demos las manos, pues necesito tanto, tanto, tanto. Aullaron los lobos y miraron intimidados las propias garras antes de acurrucarse uno en el otro para amar y dormir. Y fue así, como en el gran parque del colegio, lentamente empecé a aprender a ser amada, soportando el sacrificio de no merecerlo, solo para suavizar el dolor del que no ama. No, este fue solamente uno de los motivos. Es que los otros hacen otros relatos. En algunos fue de mi corazón que otras garras, llenas de duro amor, arrancaron la flecha puntiaguda y sin asco a mi grito.